Hola, les doy la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Strange Fruit. Como les había comentado la semana pasada, hoy iniciamos una serie de programas en donde buscaremos realizar un acercamiento desde la teoría sociojurídica a la serie televisiva Los Simpson. Hay que indicar que la serie de Los Simpson, cuyo creador será Matt Groening, quien a su vez ha sido creador de otros contenidos como Futurama, se estrena por primera vez el 17 de diciembre de 1989 con un especial de Navidad. Los Simpson entran a formar parte de aquellos formatos novedosos, no siendo el único, pero sí quizá el más importante, formato de dibujos animados que van dirigidos a una audiencia adulta. Y es que precisamente los Simpson van a corresponder a lo largo de sus más de 30 temporadas a un formato a través del cual se hace una crítica a partir de la sátira de lo que es la sociedad americana. Casi todas las instituciones de la sociedad americana han sido tocadas por el formato de Los Simpson. En muchos momentos de su historia, Los Simpson han sido pioneros de proponer debates y de proponer discusiones muy adelantadas a su momento histórico de emisión. Pero precisamente, y como ya habíamos mencionado en algunos de los anteriores programas, eso es lo que logra finalmente realizar el arte y la cultura, poder hacer un ejercicio de exaltación, pero también un ejercicio de denuncia, y a través de cualquiera de esos dos generar reflexiones que son pertinentes y relevantes. Y quizá una de las mayores formas de pertinencia y relevancia de Los Simpson ha sido precisamente eso: poner el dedo en la llaga en aquellas instituciones que se creían inamovibles dentro de la sociedad americana del siglo XX. Y de eso se trata precisamente el ejercicio que estamos haciendo: identificar aquellos componentes que representan, bien sea una exaltación o bien sea una denuncia, de la manera como típicamente nos encontramos con la realidad. Entonces, básicamente, para hablar de algunas generalidades de Los Simpson, el escenario en el que se da esta historia es el pueblo de Springfield, que hasta hace unos años su ubicación exacta y real era un completo misterio, hasta que Matt Groening tuvo que salir al paso y pues de una vez por todas contarnos de dónde y dónde era mejor Springfield. Y de alguna manera Matt Groening siempre sostuvo que el proyecto de Los Simpson era en cierta manera una forma de exagerar, de satirizar su vida familiar. Y es que en principio nos encontramos con una composición familiar bastante clásica: papá, mamá, hijos, abuelo. Y digamos que en principio ese es el tiraje de personajes que forman parte de Los Simpson. Poco a poco, y a medida que las dinámicas que van planteando los distintos capítulos vayan evolucionando, va creciendo el número de personajes incorporados a la trama, hasta lograr que ya básicamente, por así decirlo, el elenco de Los Simpsons sea prácticamente inagotable. También han sido sujetos de críticas por parte de los que se consideran los puristas de la serie, y es que muchos consideran que de unas temporadas para acá Los Simpsons han perdido fuerza y de alguna manera se han vuelto políticamente correctos, que los contenidos ya no son igual de profundos, que los libretos ya no son igual de estructurados y de bien pensados, sino que básicamente, y como decimos en Colombia, se durmieron en los laureles. Llegaron a un punto culmen del cual era imposible estar más arriba, y empezaron fue a decaer en cuanto a calidad de contenidos y de libretos. Pero ciertamente todos recordamos que Los Simpson de alguna u otra manera han acompañado a nuestro trasegar. Y un fenómeno que se ha hecho muy notable es que Los Simpson han acompañado de la mano el mundo del derecho
al plantear muchas situaciones en muchos capítulos que hacen referencia a circunstancias directamente relacionadas con el mundo del derecho. Jamás, Marge. Yo no puedo vivir una vida vacía como tú. Lo quiero todo. Las perturbadoras altas, las terribles bajas, la gris mediocridad. Claro, puedo ofender a algunos recatados con mi arrogante paso y mi olor al almizcle. Oh, jamás seré el borreguito de los llamados ciudadanos modelo que enrollan su lengua, enchinan sus barbas y deliberan sobre qué deben hacer con ese Homero Simpson. Este es precisamente un fragmento de uno de los capítulos de Los Simpson en donde empezamos a ver cómo a través de un entramado bastante inteligente de comedia de situación se van cuestionando poco a poco muchas estructuras, no solamente de la familia, sino de la sociedad y de la economía y de la política. Entonces Los Simpson tienen eso precisamente, y es que a través de una serie de situaciones que generalmente parecieran ser desprevenidas, se empiezan a hacer referencia a una serie de circunstancias que trascienden lo que normalmente eran las caricaturas, eran los programas de animación, los programas de caricaturas. Y es que digamos que generalmente el mundo de las caricaturas era como un mundo que se creaba, un metamundo, por así decirlo, un submundo que se creaba, y era una realidad que podía en algunas oportunidades encontrarse con la realidad real, por llamarlo de alguna manera, pero que finalmente uno distinguía a todas luces que era una realidad alterna. Pero es que en el caso de Los Simpson cada día se iba haciendo más evidente el hecho de que la realidad de los 5 de Springfield tenía muchos puntos de encuentro con la realidad real, con lo que estaba pasando en el mundo, con lo que se veía en los noticieros día a día. Y ese quizá es uno de los componentes que han hecho que Los Simpsons sean particularmente atractivos. Incluso existen algunas personas que consideran que Los Simpson han ido más allá de simplemente prever la evolución de las sociedades, sino que incluso le proveen unos tintes proféticos en cuanto a que circunstancias y hechos como por ejemplo el de las Torres Gemelas, más recientemente la pandemia por el COVID-19, por el coronavirus, que todo esto de alguna manera fue predicho o fue previsto por Los Simpson, dándole también un halo de misterio a este programa de televisión. Pero Los Simpson van más allá. Los Simpson se convirtieron no solamente en un fenómeno televisivo, sino que también Los Simpson se convirtieron en un referente de la cultura popular. Absolutamente ninguna de las realidades de la sociedad norteamericana de finales del siglo XX quedó ilesa respecto de Los Simpson. Absolutamente todo. El tema de la configuración ideal de familia de alguna manera quedó en entredicho. Hay una denuncia clara respecto de los padres ausentes de los procesos educativos de sus hijos, como es el caso de Lisa. Encontramos también la realidad de los adultos mayores respecto de sus familias en el abuelo Abe Simpson. Y así hay un sinfín de circunstancias. Cuando empezamos a hablar de temas como por ejemplo la identidad de género y los movimientos de derechos de las comunidades LGBTI, nos encontramos también con referencias inicialmente muy solapadas, pero que con el tiempo se van haciendo más evidentes hasta que encontramos varios personajes homosexuales dentro de la serie. Y así poco a poco Los Simpson van convirtiéndose en catalizadores de lo que es la cultura y la realidad norteamericana. Ahora bien, ¿por qué va a ser importante o por qué resulta importante que hablemos de Los Simpson? Porque como yo les comentaba a ustedes desde el primer episodio de este podcast, lo que buscamos es entrar a hacer una relectura de la realidad a nuestro alrededor. Sin embargo, he considerado y considero
que elementos de cultura popular tales como la televisión, el cine, la música, el arte, el teatro, el cine, todos estos elementos nos sirven para de alguna u otra manera canalizar y darle un sentido a esa reflexión. De lo contrario, pues nos quedaríamos simplemente en un programa de opinadero, de lluvia de ideas, pero sin que tuviera una conexión con componentes concretos, con producciones concretas. Entonces, por eso cuando iniciamos nuestra serie de programas hablando del porqué del nombre del podcast, y hablábamos de Billie Holiday y los movimientos por los derechos de las personas negras en los Estados Unidos, y de la misma manera cuando hablamos de Harry Potter, y luego hace unos días cuando hablábamos del Diablo Viste a la Moda, vemos cómo a partir de un elemento de la cultura popular, de una película, de un libro, de una serie de televisión o de un álbum musical, podemos entrar a mirar las distintas transformaciones que ha tenido no solamente el mundo, sino la manera como el mundo es percibido y es razonado por la cultura jurídica y por el mundo del derecho. En este primer episodio quería simplemente plantear la justificación y la necesidad de entrar a hacer una reflexión en torno a los Simpson. Les quiero contar que a partir del mes de julio voy a migrar hacia la plataforma de YouTube a través del canal Strange Fruit. Al final, en la descripción de este episodio, ustedes van a poder encontrar el vínculo hacia el canal de YouTube. Y lo vamos a hacer también porque me interesa que algunas personas me han sugerido que para no hacer el podcast interminable sería interesante que el tema de poder transmitirlo a través de video facilite el tema de referirles a ustedes libros, páginas de internet, películas, bajo obviamente las restricciones que nos impone la plataforma como YouTube en cuanto al tema del uso de derechos de autor. Por ejemplo, en este momento lo que ustedes escuchan de fondo es una adaptación que hace un fanático de la serie, es el opening de Los Simpson, interpretado en acordeón, y fue necesario porque en el momento en que publiqué pues como el avance del programa, inmediatamente tanto el podcast como Instagram, Twitter, Facebook me escribieron para decirme que el cabezote, el opening de Los Simpson estaba sujeto a derechos y que por tanto podía tener problemas si seguía usándolo de esta manera. Por lo que entonces decidí manejar como cortinilla esta adaptación, esta reinterpretación del opening, y voy a hacer la migración a la plataforma de YouTube para que el tema sea un poco más amable. Desde ya entonces extenderles la invitación para el próximo lunes, en donde a partir del mediodía ustedes podrán acceder a la segunda entrega de esta serie de programas dedicados a los Simpsons. Desde ya los invito, desde ya agradezco por escucharnos y descargar nuestros programas, y desde ya les reitero la información para que le pasen el chisme a todo el mundo de lo que estamos haciendo aquí. Por su tiempo, muchísimas gracias, y nuevamente reiterarles la invitación, y quedan cordialmente invitados y son muy bienvenidos a este espacio.